Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos en todo el planeta, o cualquiera que tenga vida. Las biomoléculas se forman a partir de cadenas de carbonos y de unos grupos funcionales, que son grupos particulares de átomos que determinan las características y la reactividad química de estas moléculas. Las cosas que constituyen a las biomoléculas son aquellos elementos químicos o bioelementos más abundantes de los organismos, los cuales son el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los biomoléculas más frecuentes son el hidroxilo, carboxilo, aldehído, cetona, fosfato, amino, éster, metilo y sulfhidrilo. El ejemplo más frecuente de las biomoléculas es el hidroxilo, o al menos es uno de ellos. El grupo hidroxilo O-OH, al unirse a carbonos, forma los alcoholes, los cuales son compuestos polares y por lo tanto solubles en agua, lo cual se refiere a que se pueden diluir en agua. A temperatura ambiente son líquidos y son muy buenos para formar puentes de hidrógeno, ya que pues tienen hidrógeno. Este interviene en las reacciones de deshidratación y de hidrólisis. Lo encontramos en carbohidratos, ácidos nucleicos, proteínas, alcoholes, algunos ácidos y esteroides. Las biomoléculas también tienen su propia clasificación. Estas constituyen de biomoléculas inorgánicas, orgánicas, glúcidos o carbohidratos, lípidos, aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas. Las biomoléculas inorgánicas son aquellas que tienen una función fisiológica en los seres vivos, pero no se polimerizan. Por ejemplo, el CO2 es un producto de desecho en la respiración y también reactivo para la fotosíntesis. El CO2 no forma polímeros, por lo que no entra dentro de las biomoléculas orgánicas, que sí forman cadenas por la unión de monómeros. Las biomoléculas orgánicas son sintetizadas principalmente por los seres vivos y tienen una estructura con base en el carbono. Están constituidas principalmente por los elementos químicos carbono, hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia también están presentados el nitrógeno, el fósforo y el azufre. También se encuentran en moléculas con algunos metales de transición como el hierro, el cobalto y níquel. Se llaman oligoelementos y aunque se encuentren en cantidades muy pequeñas son muy necesarios para la vida. Los glúcidos, o también llamados carbohidratos, como más bien se le conoce, son la fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para realizar sus funciones vitales, entre ellos también nosotros. La glucosa está al principio de una de las rutas metabólicas productoras de energía más antigua, la glucólisis, usada en todos los niveles evolutivos, desde las bacterias hasta los vertebrados. Muchos organismos, especialmente los vegetales como las algas y plantas, almacenan sus reservas en formas de almidón, en estructuras denominadas aminoplastos. En cambio, los animales forman glucógeno. Entre ellas se diferencian por la cantidad y el número de ramificaciones de la glucosa. Algunos glúcidos forman importantes estructuras esqueléticas, como la celulosa constituyente de la pared celular vegetal o la quitina que forma la cutícula de los artrópodos. Los lípidos saponificables cumplen dos funciones primordiales para las células. Por una parte, los fosfolípidos forman el esqueleto de las membranas celulares. Por otro, los triglicéridos son la principal almacén de energía de los animales. Los lípidos insaponificables, como los isoprenoides o los esteroides, y los esteroides también, desempeñan funciones reguladoras como el colesterol, hormonas sexuales y prostaglandinas. Las proteínas son las biomoléculas que más diversidad de funciones realizan en todos los seres vivos, por lo cual es una de las más importantes. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de su presencia y o actividad. Son proteínas casi todas las enzimas, catalizadores de reacciones metabólicas de las células, muchas hormonas, reguladores de actividades celulares, la hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre.
anticuerpos, encargados de acciones de defensa natural contra infecciones o agentes extraños, los receptores de las células a los cuales se fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada, la actina y la miosina, responsables finales del acortamiento del músculo durante el estado de contracción, el colágeno, integrante de fibras altamente resistentes en tejidos de sostén de la planta, y el tallo. En pocas palabras, las proteínas, al ser el más abundante de todos, es el que tiene más acciones dentro de las moléculas.